Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUCOVID-19. El hashtag es CONCLUCOVID-19 del coronavirus, por supuesto. CONCLUCOVID-19. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, la única cuenta que tengo. El coronavirus, como le decía, está presente en 95 regiones y países. Y ahora se ha acercado al centro de poder de Estados Unidos. Y eso incluye, por supuesto, la Casa Blanca. 4 legisladores, 4, se han declarado en autocuarentena por haber estado en contacto con una persona que dio positivo. Y algunos de esos legisladores estuvieron en contacto, nada más y nada menos que con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno de ellos es Matt Gaetz, el representante republicano, que fue muy criticado la semana pasada, por cierto, por usar una máscara de gas en el pleno del Congreso. Pero hoy fue uno de los que se declaró en autocuarentena. Gaetz pasó el fin de semana con el presidente Trump en Mar-a-Lago y fue uno de los invitados de Trump a una cena íntima con otro presidente, el de Brasil, Jair Bolsonaro. El lunes Gaetz viajó en limusín presidencial y en el Air Force One con el presidente. De hecho, ahí lo vemos subiendo al avión. Fue en ese vuelo donde se dio cuenta, donde supo que había estado en contacto con un infectado. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que cuando supo la noticia, el legislador se sentó solo en una sección del Air Force One como medida de precaución e inmediatamente después de aterrizar fue sometido a la prueba del coronavirus. Pero todavía no sabemos los resultados. Matt Gaetz no es el único. El representante Doug Collins también está en cuarentena. Ahí vemos cómo la semana pasada le daba la mano al presidente cuando Trump viajó a Atlanta para una visita a los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC, por sus siglas. El senador Ted Cruz y el representante Paul Gosar también están en cuarentena. Un quinto legislador estuvo expuesto. Se trata de Louis Gohmert. Pero de momento ha dicho que no contempla ponerse en cuarentena. Con ese panorama hay una pregunta obligatoria. ¿Estuvo entonces expuesto el presidente Trump? Los periodistas le preguntaron si se había hecho la prueba, pero Trump los ignoró. El vicepresidente Mike Pence dijo que él no se la había hecho y que no sabía si el presidente se había sometido a la prueba. Sin embargo, prometió tener una respuesta para esa pregunta lo más pronto posible. Escuche. I have not been tested for the coronavirus. Has the president been tested? He's been in contact with people who were in proximity to somebody who had the virus. Let me be sure and get you an answer to that. I honestly don't know the answer to the question, but we'll refer that question and we will get you an answer from the White House physician very quickly. La exposición o no del presidente está todavía por determinarse. Pero lo que sí pudimos comprobar fue el pánico de los mercados. Las bolsas de todo el mundo tuvieron una sesión turbulenta por el temor al coronavirus y por la peor caída en 30 años del precio del petróleo. El Dow Jones marcó este lunes la peor caída en puntos de su historia. Perdió más de 2,000 puntos o un 7,8%. Fue el peor día del índice desde 2008. También fue una jornada negra para el mercado petrolero. Los precios del crudo sufrieron un colapso histórico después de que Arabia Saudita se enfrascara en una guerra de precios con Rusia. El barril en Estados Unidos se situó en torno a los $27. Precios no vistos desde 1991. Ese es el impacto económico, pero repasemos el costo humano de esta epidemia que no deja de aumentar. Hay más de 111,000 casos confirmados en el mundo. Más de 111,000, como ya le decía. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y 3,894 muertes, la mayoría en China, pero el virus se ha propagado rápidamente por otros países. Como le decía, toda Italia fue declarada zona protegida a causa del virus. Un hecho sin precedentes, por supuesto. En Estados Unidos hay 710 contagios y 26 muertes. Precisamente en Estados Unidos, las autoridades se centran en una estrategia de mitigación, lo que significa no solo contener el virus, sino también prepararse para nuevos casos. El crucero Grand de la naviera Princess ya llegó al puerto de Oakland con 21 casos confirmados. Los pasajeros serán trasladados a bases militares donde deberán
someterse a una cuarentena obligatoria. Uno de ellos es mi invitado esta noche. Vamos por allá. Le doy la bienvenida a un viejo amigo, viejo conocido, aunque usted no lo crea, tan cercano, ¿no? A veces de nosotros, Eddie Castellanos. ¿Cómo estás, Eddie? Hola, Fernando, un placer estar en el programa. Saludos. Al contrario, un gusto saludarte, Eddie, después de tantas veces de convivir. Ahora te veo en el crucero y pues como amigo me preocupo, pero al mismo tiempo quiero saber cómo están las cosas allá en el crucero, Eddie. ¿Cómo se ha dado todo? ¿Cómo los han venido monitoreando? Cuéntanos cómo es estar ahí en medio de esto que es el coronavirus. Bueno, si alguna vez has pensado estar en una película de terror, bienvenido a mi vida. Estoy viviendo una película de terror en estos momentos. Ahora mismo, aquí a mi derecha, puedo ver por el balcón lo que está sucediendo. Están empezando uno por uno, sacando a todos los pasajeros del barco. Empezaron con los niños, ahora están con los ancianos. El capitán nos informó que vamos a estar aquí 3 días. 3 días se va a demorar el proceso en sacar a todos los pasajeros del crucero. Quisiera decir que los que trabajan en el crucero los van a atender directamente del crucero, y que las personas que residen en California se van a quedar en California, y nosotros, como los residentes del sur de la Florida, nos piensan llevar para una base militar en Texas. Ahora, Eddie, hay que entender, para que le expliques a nuestra audiencia, esto no es una opción, esto es obligatorio. Es decir, prácticamente, Eddie, has estado bajo custodia de las autoridades, primero del barco, ¿no? O del crucero. Y ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Aquí no hay ninguna otra opción. Sí, Fernando, como te explicaba, esto es totalmente una pesadilla. Como tú acabas de mencionar, nos han tenido hace más de una semana en el medio del mar sin ningún tipo de información, una información bien limitada. Y ahora que llegamos acá, que llegamos a la costa de Oakland, aquí en California, nos acaban de informar que tenemos que estar mínimo 2 semanas más en una base militar. O sea, ¿estuvimos en unas vacaciones o qué es lo que pasó con nosotros? Es increíble pensar que tu vida va a tener este giro, Eddie, después de irte de vacaciones y se convierte en esta pesadilla. Pero al mismo tiempo, Eddie, ¿cuál es el temor? Porque tú sabes que el coronavirus está cerca de ti, ¿no? Está ahí alrededor. ¿Cuál es el temor? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué medidas has tomado? ¿Qué has hecho? Porque me imagino que a veces hasta dormir debe ser difícil. Bueno, el temor es constante. El temor está a cada minuto que pasa, a cada hora que pasa, el temor se acerca más, y sabiendo que en cualquier momento me van a hacer la prueba para ver si soy o no soy portador del virus, del coronavirus. Anoche mismo no pude dormir absolutamente nada. Creo que lo que más dormí fue 1 hora. Me pasé toda la madrugada despierto pensando y analizando mi situación, y también preocupado por todas las personas que estamos a bordo de este barco. Hoy mismo estuve viendo unos niños de 5 a 8 años de edad salir de la embarcación, y me preocupé muchísimo. O sea, lo difícil que lo mal que se deben sentir esos padres, esas madres, la situación en que están en estos momentos, que no saben en qué situación se encuentran sus hijos y por qué tiempo más lo podrán disfrutar. Eddie, estás en un momento muy difícil, pero me imagino que se complica más al estar a bordo pues, de un crucero, porque es un espacio limitado. ¿Te dejan salir de tu habitación? ¿No te dejan salir? ¿Cómo les dan de comer? ¿Cómo es el día a día? Sí, Fernando, eso, buen punto que tocaste. No nos dejan salir de las habitaciones, nos mantienen 24 horas encerrados acá. Sí, la alimentación, nos mantienen con la alimentación, nos dan agua, pero fuera de eso no podemos hacer absolutamente nada. Y por lo que veo, hay que ver cuando lleguemos a la base de Texas cómo es que nos van a tratar en ese lugar. ¿Nos mantendrán presos ahí? ¿Nos dejarán salir? Esa es la pregunta que todos tenemos y no sabemos cuál es la respuesta. Eddie, tú tienes una vida
acá en Miami. Digo, tus amigos, todos tus amigos sabemos que, porque yo quiero comentar, Eddie Castellanos y yo somos amigos de hace muchos años, junto con muchas otras personas. Nos hemos comunicado cuando nos enteramos que estás arriba del crucero, Eddie. Y yo te digo, ¿y tu vida ha quedado paralizada, Eddie? No, esto ha sido un trauma, esto ha sido traumatizante. ¿Qué te puedo decir? Pasé una semana espectacular en Hawái, una isla que siempre quería visitar. Finalmente logré llegar y la visité, la pasé súper bien por allá, tengo recuerdos muy lindos. Y entonces, cuando estábamos en camino a México, porque íbamos a pasar por México, por Encrucijada, el capitán nos afirma de la situación por la que estábamos pasando. Y a partir de ese momento, mi vida cambió, Fernando, en un ángulo de 360 grados. Ha sido una cosa espantosa la que se ha vivido, la que llevamos viviendo hace más de 8 días que estamos en esta situación. Eddie, hermano, pues estamos al pendiente. ¿Qué te puedo decir? Más que aquí estamos en comunicación y estamos al pendiente de ti, por supuesto, de todas las personas que están en el crucero, pero muy cercano a nosotros. Es increíble, ¿no, Eddie? Que hace cuánto no te veía y cuándo íbamos a pensar que te iba a ver vía Skype y arriba de un crucero donde el coronavirus está presente. Es increíble. ¿Hace cuánto no te veo? Increíble. Años. Hermano, te mando un abrazo, Eddie. Cualquier cosa, pues avísanos. Digo, a nivel amigos. Gracias, y a nivel Fernando, periodista, pues también aquí estoy. Contigo. Hasta Igual, luego, mi Eddie. Igual, Gracias fuerza, por todo. hermano. Fuerza, que no debe ser fácil. Eddie Castellanos, pasajero del crucero Grand Princess, ya escuchó usted, de ahí se los van a llevar, por lo menos a Eddie, se lo van a llevar entonces a una base militar en donde los van a estar monitoreando todavía, porque la cosa no está fácil con este tema del coronavirus. Por cierto, tenemos información, esto es lo nuevo, acerca del presidente Donald Trump y si se había hecho o no la prueba para detectar el COVID-19 o saber que no lo tiene, ¿no? Bueno, pues el presidente Trump no se ha hecho ninguna prueba, sobre coronavirus. Esto de acuerdo a una declaración oficial de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. El presidente no ha recibido ninguna prueba de coronavirus o de COVID-19 porque no ha tenido contacto prolongado con ningún paciente o ninguna persona confirmada con coronavirus. Y tampoco, dice este documento, esta declaración, tampoco presenta los síntomas. El presidente Trump dice permanece en excelente salud y su médico lo va a continuar monitoreando de cerca. Eso es lo que ha dicho la Casa Blanca. Así que Trump no se ha hecho la prueba para detectar el COVID-19. Voy a hacer una pausa, en regreso. A ver, ¿qué hacer aquí en Estados Unidos? Pongan mucha atención todos mis paisanos. ¿Qué hacer si se encuentran aquí, indocumentados, aquí en los Estados Unidos, y sospechan estar infectados con el coronavirus? ¿Qué pueden hacer? Vamos a hablar de eso al regresar para que ustedes tengan la información y puedan actuar para proteger. A propósito del coronavirus, en Los Ángeles han lanzado una iniciativa para informar y educar a la comunidad inmigrante indocumentada. Nuestra Jacqueline Hurtado nos tiene más información. Jacqueline, adelante. Así es, Fernando, con el aumento de personas contagiadas con el coronavirus en Estados Unidos, grupos proinmigrantes y médicos han mostrado su preocupación porque temen que la comunidad inmigrante indocumentada no busque ayuda médica por temor a su estatus legal. Estamos aquí para unirnos a esta campaña, para educar a nuestra comunidad, pero especialmente para pedirle a los gobiernos locales. Y por esa razón, este lunes varios doctores y líderes comunitarios llevaron a cabo una conferencia de prensa para recomendarle a aquellos inmigrantes indocumentados que si presentan síntomas del coronavirus, busquen atención médica inmediatamente. Es muy importante que la comunidad sepa sus derechos, ¿verdad? También deben de saber que las clínicas y los hospitales están aquí para ayudarles. Entonces, no le hace su estatus migratorio, sea un documentado residente o ciudadano, que puede recibir ayuda médica lo más pronto posible. Además, señalan las organizaciones que su preocupación más grande es el impacto de la nueva medida de carga pública aprobada por la Corte Suprema, que limita el acceso a aquellos inmigrantes que están tratando de obtener un estatus legal permanente y dependen de la asistencia pública del gobierno. Recibir ayuda médica
en este momento no es considerado carga pública, no tenga temor. Esto no le va a afectar sus posibilidades de emigrar en el futuro. Eso es lo más importante. Su salud y el bienestar de su familia deben ser su prioridad. Fernando, y los médicos dicen que si los inmigrantes indocumentados se sienten mal o presentan ciertos síntomas, que no lo piensen dos veces y busquen atención médica. Ahora regreso contigo. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Hurtado desde Los Ángeles, California. Tengo información de último momento. Esto se acaba de generar hace menos de, ¿qué le digo? Menos de media hora cuando mucho. Es en Panamá, es una alerta del Ministerio de Salud de Panamá. Está confirmando el primer caso de coronavirus en el país. El ministro de Salud de Panamá informó en conferencia de prensa que una mujer de 40 años que presentó fiebre y tos tras llegar a Panamá procedente de España fue diagnosticada con coronavirus. Esta paciente está aislada en su casa y su condición es leve, según la propia información del Ministerio de Salud de Panamá. Entonces le confirmo, ya en Panamá se tiene el primer caso de coronavirus confirmado por el Ministerio de Salud. Ahora le doy la bienvenida al doctor Edgar Chávez. Él es el presidente ejecutivo del Centro Comunitario de Salud Universal. Doctor, bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿qué recomendaciones para mis paisanos que se encuentran en este país indocumentados? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo contactar a autoridades? ¿A dónde acudir si sospechan que ellos o alguno de sus familiares pudiera haber contraído el coronavirus? Sí, es muy importante que tengamos bastante comunicación con los indocumentados porque no queremos que haya que se expande el coronavirus porque alguien no lo reporta, ¿verdad? Puede infectar a su familia, puede infectar a sus seres queridos. Entonces, lo que estamos recomendando ahorita es que bastantes de los estados tienen clínicas del condado y si usted tiene síntomas del coronavirus o ha estado expuesto a alguien que tuvo el coronavirus, tiene que ir a una de esas clínicas para que le den tratamiento. Principalmente buscar por los síntomas graves. Estamos hablando de tos, moco, congestión, pero principalmente si alguien tiene fiebre alta, si tiene problemas de respiración, dolor de pecho o si se ha diagnosticado con neumonía. Eso es bastante serio. Tiene que acudir a uno de estos centros del condado y la mayoría de los estados tienen estas clínicas del condado donde le van a proveer este servicio. Cuando llegan a estas clínicas del condado, de alguna forma les piden identificarse o no, y de ser así, ¿cómo se pueden identificar? Porque este temor de no tener los documentos es lo que hace que muchos decidan no acercarse a las autoridades de salud. ¿Hasta dónde tienen que identificarse o hasta dónde tienen que mostrar algún documento de identidad? Pues ahorita yo puedo hablar por el condado de Los Ángeles, donde tengo mi clínica. Aquí, cuando una persona va a la clínica del condado, solamente le piden su nombre, su dirección, dónde vive. No le van a pedir para ver si está en el país con documentos. No puedo decir qué es lo que pasa en otros condados, en otros estados de los Estados Unidos, pero no tenga miedo. Le queremos decir que no tenga miedo porque es muy peligroso. Usted no quiere pasarle este virus, especialmente a las personas que están a alto riesgo. Estamos hablando de las personas más de 60 años, a las personas, los niños que tienen problemas crónicos de baja inmunidad, a los adultos que tienen problemas del corazón, diabetes, alta presión. Estas personas tienen el 14% de poder morir si es que no se trata el coronavirus. Entonces es un riesgo bastante alto, es más riesgoso que el flu que está pasando ahorita. Entonces le recomendamos que no espere, no se preocupe, especialmente aquí en California, los del gobierno han dicho que no les van a cobrar a los inmigrantes si es que llegan con coronavirus, porque es un problema de medicina pública. Si nosotros no tenemos cuidado dónde están estas personas que están enfermas, pueden pasarle a las personas vulnerables, ¿verdad? Podemos darle el ejemplo que pasó
en Washington, donde alguien fue a uno de estos asilos donde está la persona de tercera edad y infectó a bastantes personas. Y estas personas, ahí es donde estamos viendo todas las muertes, estas personas vulnerables. Entonces, lo han escuchado al menos por parte del doctor Edgar Chávez. El procedimiento sería llegar, le pedirían su nombre, su dirección y nada más. Con eso sería suficiente para poder entonces ser atendido. Este sería el procedimiento. Debería ser así en términos generales para aquellos que se preocupan porque no tengo los documentos de estancia legal en el país. No se los van a pedir, no deberían de pedírselos. Así que tómenlo en cuenta porque primero está la salud, primero está la vida. Aquí se la estarían jugando en caso de no atenderse. Ahora, doctor, se lo pregunto muy inocentemente, pero es lo que nos pasa a todos cuando no sabemos de salud o somos especialistas en salud. ¿Cómo puedo diferenciar una gripe severa de un síntoma de posible coronavirus? Porque, vaya, muchos de nosotros nos enfermamos de una gripe terrible, tenemos dolor de cabeza, tenemos congestión, a veces fiebre, pero no necesariamente eso significa que tenga el coronavirus. ¿Cómo puedo diferenciar en este sentido si lo puedo o no tener? Exacto, sí. El riesgo es, o el problema es que los síntomas son similares al resfriado, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos. Lo que diferencia al coronavirus es que la persona tiene fiebre alta, tiene dolor de pecho, tiene falta de respiración y si le hace un rayos X puede tener neumonía. Esto es lo principal. Ahora, lo más riesgo o el más alto riesgo es si usted ha estado en un lugar donde hay un brote, ¿verdad? Si usted ha estado en Italia, en Irán, en China, ese es el riesgo más grande que va a causar que pueda tener el coronavirus. La mayoría de la gente ahorita está infectada con el flu, con el resfriado. Entonces, no hay de preocupación, solamente tiene que tener vigilancia. Si la fiebre no se le quita, si tiene falta de respiración, por favor, acuda a las clínicas del condado o a su doctor para que le digan. Otra cosa que le quiero decir es que si usted está teniendo síntomas, usted cree que tiene el coronavirus y va a su doctor o va a las clínicas del condado y les pide que le hagan un examen, probablemente no le van a hacer el examen porque ahorita no hay suficientes pruebas para hacer el coronavirus. Entonces, los doctores están midiendo quiénes son las personas de más alto riesgo y les hacen unas preguntas para verificar si han estado en un lugar donde está un brote grande o si ha estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado con el coronavirus. Bien, doctor Edgar Chávez, y la recomendación que haría pues cualquier persona, ¿no? Por sentido común, si tiene a una persona de la tercera edad o de 60 años para arriba con fiebre, pues lo mejor es llevarlo a un centro de salud. Igual si un niño presenta fiebre, pues hay que llevarlo a un centro de salud. Es decir, cuando ya hay una sintomatología que incluye la fiebre, pues es algo que sea o no coronavirus, lo mejor es atenderlo porque ya implica otro tipo de riesgos. Doctor, ha sido muy ilustrativo. Gracias por esta información que es muy valiosa y espero que sirva también para nuestra comunidad. De nada.